Buenas tardes, buenas noches, apreciados estudiantes del curso de riesgo financiero. Es un gusto tenerlos aquí. En esta oportunidad vamos a desarrollar la primera web conference del curso. Son todos ustedes bienvenidos, gracias por su asistencia, gracias por estar aquí todos ustedes. Voy a empezar compartiendo pantalla, porque vamos a ver un tema que a veces se soslaya y que afortunadamente en las nuevas disposiciones de la superintendencia se considera, porque antes quizás no se consideraba cuando se hablaba del sistema administrativo de riesgos operacionales, pero con las nuevas disposiciones ya se incorporó. De hecho, en las modificaciones a la circular 100 del 95 ya se incorporó en el capítulo correspondiente a los riesgos, el riesgo país, que es el tema que vamos a tratar en esta noche. Comencemos diciéndonos que, ¿qué es eso que se llama el riesgo país? Empecemos por definirlo y por acostumbrarnos un poquito al tema que a veces es soslayado y a veces cuando se trata de digamos, de relaciones o de negocios de entidades del sector financiero, salvo que estemos en un ambiente internacional, no se tiene en cuenta. Digámonos que el riesgo financiero es el riesgo que representa un país frente a las transacciones internacionales de carácter financiero. Transacciones internacionales que involucran tanto las transacciones derivadas de las importaciones y de las exportaciones, como de las transacciones de crédito y el correspondiente servicio de la deuda de esos créditos. El riesgo país mide entonces la posibilidad de un incumplimiento de las obligaciones financieras de un país o de una nación, originado en factores que trascienden los riesgos inherentes a un préstamo. O sea, son riesgos que no están involucrados directamente en el riesgo, sino que vienen y acontecen más allá del manejo que le puedan dar los intervinientes del contrato de préstamo. El riesgo país se mide a través de la prima de riesgo que cobran los prestamistas. Voy a adelantarme un poquito hacia algo que vamos a tocar más adelante, pero esa prima es un sobrecosto que los países prestatarios prácticamente imponen a los países prestamistas imponen a los países prestatarios por encima de las tasas internacionales. Recordemos que a nivel internacional básicamente se manejan dos tasas. LIBOR, que es la tasa interbancaria de Londres, y Prime, que es la tasa preferencial que utilizan los bancos de los Estados Unidos. Ese spread es un mayor valor en la tasa de interés que refleja el grado de incertidumbre, o también podríamos llamarlo desconfianza, que los inversionistas tengan respecto de un país. Entonces, dicho esto de que el riesgo país es la posibilidad de que una entidad también, no solamente un país, sino una entidad, incurra en pérdidas en virtud de operaciones financieras en el exterior como consecuencia mejor de las condiciones económicas en las cuales opera esa entidad o condiciones sociopolíticas del país receptor de las operaciones, bien sea por limitaciones en las transferencias de divisas, o sea, porque hay límites para las operaciones internacionales, o por factores que no se puedan imputar a la condición comercial y financiera del país receptor de la operación. Esta definición incluye también otros riesgos, como el riesgo soberano y el riesgo de transferencia asociados a tales factores. Voy a adelantarme un poquito para no dejar el tema ahí como en el aire. El riesgo soberano, su nombre lo dice, es la posibilidad de que de manera soberana un país, o en un caso una entidad, decida no
pagar capital, intereses y comisiones, que son aquellos pagos que se derivan del contrato de un empréstito cuando se recibe. Esto es lo que se llama el servicio de la deuda. Y el riesgo de transferencia hace alusión a las limitaciones que en un país puede haber para transferir, para sacar, para girar reservas internacionales o divisas que el país tenga, por diferentes razones, porque el país es ilíquido, porque no se están generando los suficientes reservas a través de los procesos de importación o exportación, mejor exportación, y entonces el país puede verse abocado a la literal escasez de reservas para atender sus compromisos con el exterior. El riesgo país, además, es un indicador sobre el grado de riesgo de inversiones extranjeras ante la posibilidad de que cierto país incumpla con esas obligaciones financieras en los términos que se hayan acordado contractualmente. Así que es una variable decisiva para tomar una decisión de invertir o no. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿ustedes invertirían en un país como Haití hoy? Probablemente no. ¿Invertirían en un país como Nicaragua? Hoy tampoco. Por no decir otros países que no son de América Latina. ¿Por qué? Porque inclusive sin estar muy enterados, percibimos un alto riesgo de ese país, un alto riesgo de las instituciones o de las entidades financieras de ese país que hacen que probablemente no se puedan cumplir los términos contractuales. Y pues naturalmente los inversionistas no piensan arriesgar sus recursos, sus dineros en países que tienen un alto riesgo como estos que acabamos de mencionar. Así que la información sobre las condiciones de un país es un referente de análisis, puesto que le facilita a los eventuales inversionistas dimensionar y decidir si la rentabilidad que esperan por su inversión cubre el riesgo de invertir en un país. Esa es la razón por la cual si alguien o algún inversionista quisiera invertir en uno de esos países, exigiría inmediatamente una tasa de rentabilidad mucho más alta que si invierte en un país como, digamos, de América Latina, como Brasil, Uruguay, Chile, México u otro país, o países así, que bien que mal tienen un sistema político estable y que disfrutan de reservas internacionales. El riesgo país, pues, debe ser evaluado. Y para evaluar el riesgo, cada entidad debe contar con, uno, con políticas, con procedimientos, con umbrales, con límites, controles, metodologías, modelos y sistemas de información para su instrumentación. ¿Qué quiere decir esto? Que una entidad cualquiera debe decidir internamente cuáles son las políticas que le asisten o le inspiran para poder prestar en el exterior a un determinado país. Eso está definido normalmente por la junta directiva de la entidad. También debe definir los procedimientos para efectuar los contactos, realizar o mejor redactar los contratos de manera que no entren en conflicto con las normas vigentes en el país receptor, procedimientos también para el cobro, para asegurarse, para constituir los seguros, los procedimientos también para el cobro y una serie de, digamos, de procedimientos propios del desarrollo de los contratos. Cuando hablamos de los umbrales, hablamos de los topes máximos que una entidad financiera se puede dar el lujo de prestar a un país determinado. Dicho en otros términos, las entidades financieras hacen lo que muchas veces otras instituciones hacen o aún nosotros podríamos hacer con nuestros recursos excedentarios de caja, y es que distribuir el riesgo, distribuir las inversiones en un portafolio, naturalmente, portafolio que busca maximizar las utilidades, pero también minimizar los riesgos. Cuando hablamos de límites, también hablamos de umbrales, de límites
no solamente los montos que se vayan a prestar, sino límites en las tasas, límites en los, digamos, en los tiempos de respuesta y en los tiempos en los cuales el país receptor debe hacer los giros, los controles que es necesario hacer al interior del país receptor, las metodologías, por ejemplo, para la rendición de cuentas, para la captura de la información, para el proceso y guarda de la información, y modelos y sistemas de información que deben ser instrumentados tanto por el país receptor como por la entidad financiera que presta los recursos, para que de esa manera se hable del mismo lenguaje, los mismos términos y en las mismas condiciones. Veamos aquí algunos factores de riesgo a tener en cuenta de un país, que básicamente son aquellos factores esenciales como los más importantes, y no quisiera yo hacer una exposición exhaustiva, porque dependiendo de cada país, los factores son muy particulares. Pero en términos generales podríamos hablar de algunos tipos de factores de riesgo que se deben tener en cuenta antes de decir un sí o un no. Primero están los factores puramente analíticos, como cuáles, como el esfuerzo económico, que se refiere a la calidad, veracidad y oportunidad de la información macroeconómica sobre la cual se pueda concluir algo sobre la actividad económica adelantada por este país. ¿Qué quiere decir eso? La calidad, veracidad y oportunidad de la información macroeconómica. El país receptor de los recursos, el país prestatario, debe tener información macroeconómica de calidad, que sea verificable, que sea veraz, que refleje las operaciones, que refleje la situación económica del país, pero también información que sea oportuna. Sin querer criticar, juzgar ni condenar, en este país a veces se piensa, por ejemplo, que el DANE no ofrece información de calidad y entonces mucha gente no le cree al DANE, pero también porque la gente no le exige al DANE que presente información de calidad. Entonces pareciera ser que fuese como un círculo vicioso. Hecha esta aclaración, Colombia, por ejemplo, es un país que relativamente tiene calidad, veracidad y oportunidad en la presentación de la información macroeconómica, no solamente porque últimamente se ha depurado, se han sistematizado y se han incorporado tecnologías de información a los entes que presentan esta información, sino que tenemos tradición en entidades e instancias gubernamentales que presentan esa información, que tienen ya una tradición y que son series como, por ejemplo, Planeación Nacional, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y ahora el DANE dentro de las entidades del sector público. Hay entidades también del sector privado, pues que tienen también sus propias metodologías, pero que también acopian información de tipo macroeconómico y que unido a eso generan que la información sea de calidad. Por ejemplo, contamos con FEDesarrollo, con la ANDI, con la Asociación Bancaria, que son entidades del sector privado que nos ayudan a compilar también de una manera información de tipo macroeconómico. El otro factor analítico es el riesgo político. Y el riesgo político se centra en la calidad y estabilidad de las instituciones políticas, por un lado, y también en la actividad de los distintos grupos y partidos políticos por la otra. Detengámonos un poquito aquí. De la calidad y estabilidad de las instituciones políticas hablamos en primer lugar de la calidad y estabilidad de quien regenta la representación del Estado, en el caso nuestro, el presidente de la República. Colombia, pues prácticamente en los últimos más de 50 años ha tenido una tradición democrática con todas las, digamos, las vicisitudes y los defectos que pueda tener nuestra democracia, pero no presenta un cuadro como, digamos, a veces presentan actualmente algunos países africanos de golpes de Estado.
Aquí más o menos por allá, como en la década del 50, fue el último golpe de Estado en este país. Pero desde entonces, bien que mal, se han sucedido cada 4 años gobiernos democráticos, repito, con todas las imperfecciones que pueda tener la democracia en nuestro país. Eso hace que las agencias internacionales, los bancos internacionales, vean a Colombia como un país relativamente estable en sus instituciones políticas y que tenga cierta calidad porque de una u otra manera se respeta o se procura respetar la Constitución y la ley. Eso por un lado. Por el otro, la actividad de los distintos grupos y partidos políticos se ha convertido en otro factor por la sencilla razón de que se ha visto en algunos países, sobre todo en vía de desarrollo, que ciertos grupos o partidos políticos desarrollan actividades, uno, ajenas a la ley y a la Constitución, dos, actividades ilícitas o actividades que están fuera del marco de la ley. Y eso hace que de una u otra manera la estabilidad y calidad de las instituciones tienda a mermarse, porque se permean las instituciones y se genera un ambiente de zozobra, de inquietud, de desconfianza del país. Nosotros tenemos la amarga experiencia de finales del año 2019. Quizás ustedes recuerden cuando se presentaron hechos violentos en el país, cuando la institucionalidad estuvo en crisis, cuando inclusive algunos políticos se aprovecharon del desorden para captar votos quizás y para sus propósitos. Y eso hizo que a nivel internacional el país fuera considerado un país inestable y un país poco digno de confianza. Las calificadoras de riesgo inmediatamente hicieron lo suyo y bajaron la calificación de Colombia. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que ciertos grupos políticos desarrollan actividades ilícitas al margen de la ley y eso de una u otra manera menoscaba la democracia representativa de este país. Hay otro tipo de factores, los factores crediticios. Factores crediticios que los podemos dividir en dos. Uno, los indicadores de la deuda frente al Producto Interno Bruto y a la capacidad de generación de recursos estatales y privados. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos una cosa, que el PIB, el Producto Interno Bruto, es la suma de la producción final de un país en un determinado periodo. Repito, la suma de la producción final de un país en determinado periodo, que se mide a precios corrientes o a precios de mercado o se puede medir en valores indexados. Pero hay una relación entre la deuda y el PIB. Si ustedes miran las estadísticas, si ustedes que leen las noticias económicas y financieras de los periódicos, habrán entendido que casi el 50%, casi el 47% del Producto Interno Bruto de este país se lo lleva el servicio de la deuda, tanto pública como privada. Dicho en otros términos, por cada peso que se genera en este país en términos de producción final, 47 centavos están destinados a pagar el servicio de la deuda. ¿Cuál servicio de la deuda? Amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda. Deuda interna y deuda externa. Entonces, cuando se habla de la relación entre la deuda y el PIB, se habla también de la capacidad de un país de generar recursos suficientes para cubrir el servicio de la deuda. Países que son altamente endeudados se ven a gatas, se ven limitados para poder pagar el servicio de la deuda y terminan haciendo ingentes esfuerzos que de una u otra manera se reflejan en la menor calidad de vida de los ciudadanos. Por el otro lado,
se mira la capacidad de generación de recursos estatales y privados. Estatales para el caso de la deuda pública y privados para el caso de la deuda privada. ¿Por qué esto es tan importante, la capacidad de generación de recursos líquidos? Sencillo, porque es que a las agencias internacionales lo que les interesa es que el país o la empresa de un país le pague el servicio de la deuda. Recuerden que los bancos no le prestan al que necesita, sino al que puede pagar. A nivel internacional es exactamente lo mismo. Y esa es una de las razones por las cuales a veces ustedes han visto las noticias, el Banco Mundial expresa su preocupación por cierta baja de la capacidad del gobierno en la generación de recursos y de una u otra manera ha inspirado o ha estimulado la puesta en marcha de diferentes reformas tributarias, que todas las reformas tributarias son fiscalistas y están destinadas a incrementar los recursos tributarios del Estado. Ese incremento en los recursos tributarios del Estado, una buena parte se destina al pago al servicio de la deuda. Naturalmente, pues no sabemos cuánto de eso exactamente porque en presupuesto hay un principio, el principio de la unidad de caja y de la unidad de presupuesto. Es decir, todos los recursos van, digámoslo así, a un mismo fondo de donde se saca para atender eh, las necesidades de gasto. Entonces, la capacidad de generación de recursos líquidos es muy importante. Tratándose de empresas, también es muy importante. Encontramos empresas que venden y venden harto, venden suficiente, pero no ven los recursos líquidos. ¿Por qué? Porque todo lo venden a crédito. ¿Sí? Entonces, pueden tener ventas, pero también, si uno mira los estados financieros, los renglones de las cuentas comerciales o de las cuentas por cobrar son altos. ¿En dónde está el dinero? Ahí en esas cuentas. Pero lo que interesa es la generación de recursos líquidos, o sea, cash para poder atender el servicio de la deuda. ¿Qué más? Dentro de los factores crediticios también tenemos la certificación crediticia internacional. ¿Qué es eso de la certificación crediticia internacional? Dos cosas. Uno, el buen nombre que tenga el país o la empresa como tradición en sus pagos del servicio de deuda. Dicho en otros términos, que sea un ente o un país que es buen pagador, que no se retrasa, que no pone problemas, inconvenientes para el giro al exterior de los recursos. O sea, como los bancos, como usted y a mí nos califican, un buen paga o un mal paga, ¿sí? Este se retrasa, este no se retrasa. Eso hace parte de la certificación crediticia, es el buen nombre que como prestatario tiene un país o una empresa. Vienen a continuación factores de mercado. Factores de mercado como el acceso a la financiación bancaria y el acceso al mercado de capitales. Veamos un poquito esto. Prácticamente los negocios de empréstito internacionales son un mercado administrado por la banca multilateral y la banca internacional privada, destinado a financiar recursos o a proveer recursos, mejor, a proveer recursos para el desarrollo de proyectos y para la administración del Estado o la administración de las empresas en los países receptores, en el caso que nos ocupa, países que llamamos o que se ha dado por llamar del tercer mundo, como en el caso de Colombia. Pero hay países que prácticamente tienen cerrado la compuerta, la llave, el grifo de la financiación bancaria internacional debido a problemas que han tenido para girar los recursos o problemas para la generación de recursos o, como comentábamos hace un rato, porque simplemente el Estado decide no pagar. Eso hace que la disposición
del sistema financiero internacional, de la banca multilateral y de la banca privada, vea con no muy buenos ojos prestarle a ese país. Y eso restringe o limita la financiación bancaria. Quiere decir, son pocos los bancos, pocos los países que pueden financiar o que le pueden proveer recursos a cierto país o a cierta empresa. También el acceso al mercado de capitales. Sucede y acontece que en la medida en que un país sea financieramente sano, en que las instituciones sean estables, en que la normatividad financiera, económica, sea estable y sea clara, eso se constituye en una apertura para el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque los inversionistas ven que el país es estable, ven que el país tiene capacidad de generación de recursos y que inspira confianza por poder soltar los recursos a ese país. Cuando hablamos del mercado de capitales, en particular hablamos del mercado, uno, del mercado de títulos, valores de corto y largo plazo, o también de la venta, compra o la transacción de grandes proyectos financiados por la banca. Bien, hablemos también de las manifestaciones del riesgo país. En síntesis, las manifestaciones del riesgo país se pueden centrar en dos cositas. Uno, el riesgo económico, que es la capacidad de pago, y el riesgo político, o sea, la voluntad de cumplir con dichas obligaciones. Ese riesgo económico, como decíamos antes, es la capacidad física real, visible, material y verificable de que el país dispone de recursos líquidos suficientes para atender el servicio de la deuda. Pero ¿cómo dispone un país de esos recursos líquidos suficientes? Por un lado, generando recursos suficientes para atender el servicio, recursos desde la economía internacional o a través de superávits en la balanza de pagos que hagan que las reservas internacionales se incrementen y parte de esas reservas internacionales son las que se utilizarían efectivamente para el pago del servicio de la deuda. Lo otro es el riesgo político, que ya lo mencionamos, que es simplemente la voluntad soberana de un gobierno de cumplir o no cumplir con ciertas obligaciones. Claro está, país que se arriesgue a no o a incumplir con sus obligaciones, pues inmediatamente la calificación de riesgo sube y varios grifos o muchos grifos de financiación externa se cierran. Entonces, ustedes recuerdan, hace unos años en Argentina hubo problemas para generar o para poder girar al exterior y Argentina declaró una mora. No dijo que no pagaba, sino que declaró una mora en los pagos. Inmediatamente todos los bancos, las agentes internacionales comenzaron a presionar al gobierno argentino para que le pagara el servicio de la deuda aún de manera anticipada. O sea, es como cuando uno le dice al banco, banco no lo va a prestar, no lo voy a pagar. Por otro lado, el riesgo país es un concepto que se aplica a los países emergentes o a los países que llamamos en vías de desarrollo. Es un concepto que las grandes potencias, los bancos, las agencias multilaterales y los bancos de países desarrollados han ideado para aplicarse a los países en vías de desarrollo. Así que, adelantándome un poquito, prácticamente este concepto de riesgo país, la utilización y la medición, se ha convertido como en un instrumento de presión que las agencias multilaterales, que la banca internacional ejerce sobre un determinado país. Colombia no está exenta de ello. Vamos a mirar aquí algunos factores, y no quiero ser exhaustivo, algunos factores de riesgo que analizan las calificadoras. Uno de ellos es el PIB, ya lo mencionamos. El PIB, que es la producción final, el monto de la producción final de una economía en un determinado periodo. Y paradójicamente se habla del PIB y no del ingreso nacional. Hay una diferencia entre el PIB y el ingreso nacional. El PIB es todo lo que se produce,
pero el ingreso nacional es de eso que se produce, cuánto se le queda a los habitantes de un territorio, a los colombianos. El resto se va para el exterior. El tipo de gobierno, si el tipo de gobierno es democrático, es dictatorial, es participativo, si es de esos gobiernos que escuchan o se meten por la calle, por la vía del medio, en fin. Las políticas financieras que adopta ese país, de si son claras, de si la actividad económica y sobre todo la actividad bancaria, la actividad financiera está regulada por un lado y por el otro está controlada. En el caso de Colombia eso está regulado, hay normas expedidas por el gobierno nacional, otras por el Ministerio de Hacienda, otras por el Banco de la República, otras por las superintendencias y también las superintendencias pues ejercen, sobre todo la superintendencia financiera, ejerce ese control sobre la actividad financiera que la Constitución le endilga al presidente de la República. O sea, lo hace a través, en ese caso, de las superintendencias. ¿Qué más? Mira, la deuda pública de corto y de largo plazo. ¿Por qué? Porque es que al igual que las empresas, al igual que usted y yo, cuando estamos altamente endeudados, nuestra capacidad de maniobra se reduce. Cuando estamos altamente endeudados, una buena parte de los recursos generados se va al pago del servicio de la deuda. Y no tendría ningún sentido desde el punto de vista de la ortodoxia financiera endeudarse más si no tengo capacidad de pagar esa deuda adicional. Entonces, el estudio de la deuda, tanto de corto como de largo plazo, es fundamental para determinar la capacidad de endeudarse más, bien sea de una empresa o de un gobierno. Las relaciones intergubernamentales entre gobierno y gobierno a nivel internacional. Ustedes han visto que a veces ciertos gobernantes de América Latina se echan pullas unos con otros y digamos que no pasa nada, pero es un espectáculo que a nivel internacional está mal visto. No vamos a decir nombres propios, pero lo hemos visto e infortunadamente también en nuestro país. Las perspectivas de crecimiento, el desempeño fiscal, que es importante. El desempeño fiscal, ya lo mencionamos, la capacidad, entre otras cosas, pues involucra, entre otras, la capacidad del gobierno de generar recursos líquidos para atender el servicio de la deuda pública. La calidad de las relaciones internacionales, la posición financiera, la calidad de los activos, la capacidad institucional. Esto también es importante, la capacidad institucional es si tanto el gobierno como los políticos y en general como la ciudadanía respetan o acatan la Constitución y la ley, y no que sea el mismo gobierno el que irrespete o el que sobrepase las normas establecidas en la Constitución y en la ley. Como ustedes ven, es un sinnúmero de factores de riesgo que las calificadoras analizan para evaluar el riesgo de un país como Colombia, el riesgo de un país en vía de desarrollo. Y todo eso, uno dirá, pues sí, son como 15 o 20 factores. Sí, pero cada factor es analizado exhaustivamente, soportado en informes oficiales, en estadísticas oficiales y también en estadísticas que las mismas calificadoras pueden ir construyendo. De manera que analizar el riesgo de un país o el riesgo de una empresa no es tan fácil. Normalmente estas calificadoras están especializadas en estos estudios, tienen unas bases de datos bastante robustas, pero además tienen sistemas de información que, que soportan esos estudios. Bien, miremos entonces algunos aspectos a tener en cuenta en la calificación del riesgo del país. Ya hablamos del riesgo soberano, que significa que de manera independiente, autónoma o soberana, como su nombre lo dice, un Estado decide no pagar. El riesgo económico, que involucra las condiciones económicas, la capacidad de generación de recursos. El riesgo internacional, que significa también las relaciones internacionales,
la política internacional de un país, el riesgo social que en el caso de Colombia, junto con el riesgo político, se han exacerbado, son riesgos que, pues además de que Colombia como país tiene que manejar, pero son riesgos que en estos momentos las agencias internacionales le han puesto la lupa. ¿Por qué? El riesgo político, pues primero porque Mm, ahora tenemos un presidente que tiene un estilo diferente, una forma de pensar diferente, y las agencias internacionales se han dado cuenta de que, pues yo lo digo aquí sin criticar, juzgar ni condenar, pero es cierto, las agencias internacionales se han dado cuenta de que el gobierno tiene una serie de propuestas que, digámoslo, políticamente suenan bonitas, pero que no son realizables desde el punto de vista económico y financiero. Además de eso, las agencias internacionales han visto cómo en varias ocasiones el gobierno que está a partir del 7 de agosto del año pasado comienza un proyecto, un programa y después tiene que echar reversa o olvidarse de eso porque se da cuenta de que o bien financieramente no es viable o económicamente no es sostenible. Y el riesgo social también es un otro aspecto que las agencias multilaterales están pendientes de Colombia porque se ha visto que la seguridad ciudadana, la seguridad de las instituciones, la seguridad de las empresas está en riesgo. La violencia se ha generalizado en este país desde hace unos meses para acá y ya se ven nubes o nubarrones, podríamos decir, de posibles hechos violentos que pueden menoscabar el sosiego del país. Así que esos temas son delicados, esos temas son para manejarlos y, gústenos o no, las agencias multilaterales y los bancos internacionales están pendientes de eso para abrir, mantener o cerrar el grifo de las inversiones en este país. Veamos un poquito las etapas para la administración del riesgo país. ¿Qué es lo que se hace? Y esto pues es una generalización porque cada uno de estos puntos requiere estudios, requiere análisis, requiere interacción, pero vamos a sintetizarlo. Primero es la identificación, no solamente la identificación del país, sino también la identificación de los eventuales riesgos que ese país presente, bien sea riesgos económicos, riesgos financieros, riesgos políticos, cualquiera de esas variables que hemos mencionado. Esa identificación del país, pues las agencias no se contentan con identificarlo, con saber que existe un riesgo, sino que deben desarrollar metodologías, a veces propias o a veces importadas de alguna otra fuente, metodologías para la medición de esos riesgos. Luego viene algo que se llama la prueba de estrés. La prueba de estrés es simplemente algo, digamos, muy parecido a lo que tradicionalmente se ha conocido como el análisis de sensibilidad. La prueba de estrés es simplemente asumir qué pasaría si, y ese sí involucra el comportamiento extremo de algunas variables. Me explico. ¿Qué pasaría si el Producto Interno Bruto de Colombia no crece, sino decrece un 1%? ¿Sí? Eso genera unos desequilibrios económicos, desequilibrios financieros, desequilibrios fiscales también, que de una u otra manera afectan la capacidad de pago del país. Cuando hablamos de la prueba de estrés es eso, es una simulación en donde eh, se asume que un país o inclusive una empresa esté sometida a factores extremos y se mide qué pasaría en esos casos. El otro es el control, o sea, el control que se debe hacer sobre esos ítems o esos componentes de riesgo, cómo ha nacido, perdón, cómo ha evolucionado y cuál es la perspectiva
de comportamiento de esas variables. Y el otro es el monitoreo, que es prácticamente un control in situ, un control en el momento o en la medida en que se vayan sucediendo las cosas o se vayan desarrollando los proyectos, ¿sí? Para no esperar hasta última hora y decir, esto no era por ahí, no es viable, sino que en la medida en que los hechos se vayan presentando, se van tomando medidas o correctivos. Cuando ustedes miran la normatividad que está sugerida ahí en la guía de actividades, encontrarán que para clasificar un país existen 4 categorías, A, B, C y D. No las vamos a mencionar aquí exhaustivamente, sino tangencialmente. Los países o las entidades en categoría A son aquellos que presentan menos nivel de riesgo, que son muy estables, que siempre tienen capacidad de generación de recursos, que cumplen sus compromisos financieros. Pero por el otro lado está el otro extremo de países, digamos aquí como en el caso de Haití o Nicaragua en América Latina, o algunos países de África, otros de Asia, en donde literalmente casi que las agencias internacionales y las calificadoras de riesgo han dicho, este país es inviable, no tiene futuro, no tiene forma de salir del marasmo de la situación en la que está. Y esos son los países clasificados en D, que son países en los cuales prácticamente nadie estaría dispuesto a prestar. Hasta aquí hemos hablado de las características del riesgo, de los factores, de las variables que involucran ese riesgo. Pero eso cómo opera, cómo se refleja en la realidad. Podemos mirar que la relación entre el riesgo país y la prima de riesgo se determina por la rentabilidad que exigen los inversionistas para invertir en un determinado país. Ya lo mencionamos al principio de esta charla. Cuando un inversionista tiene la posibilidad de invertir en un país que para él significa cierto grado de riesgo, automáticamente el inversionista exigirá que la rentabilidad del proyecto que se vaya a financiar o la rentabilidad de la inversión, el retorno de la inversión sea mayor que en otro país o que en países normales. ¿Por qué? Porque ese sobrecosto refleja el grado de desconfianza que se tenga sobre un país o una entidad determinada. En la medida en que sea más arriesgado invertir en un país, pues mayor será la tasa de interés que los inversionistas exigirán por prestar dinero a ese país. Y eso, de una u otra forma, afecta de manera negativa el, el pago del servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque los intereses se hacen más altos. Por el otro lado, las ganancias se miden usualmente por el rendimiento esperado, ¿verdad? Y el riesgo por la desviación estándar del rendimiento esperado. ¿Cómo así? Eso se mide a través de unas variables estadísticas. Uno, la desviación estándar, la varianza, las ganancias por la varianza y el riesgo por la desviación estándar, desviación media o desviación típica, 3 formas diferentes de decir lo mismo. Como quizás algunos recuerdan, prácticamente la desviación típica es la raíz de la varianza. Otra cosa es que debido a la enorme cantidad de información disponible y al costo de obtenerla, hay inconvenientes de información a veces inexacta, a asimetrías de la información y particularmente a que es imposible predecir el futuro, resulta casi imposible saber cuál es el rendimiento esperado y la desviación estándar de una inversión. Pues hay metodologías que miran el comportamiento histórico, pero usted y yo sabemos que salvo que las condiciones permanezcan, que no haya ninguna variable exógena ni un cambio brusco, lo que ha sucedido en el pasado se puede prever que sucederá en el futuro, pero eso no siempre es cierto. Eso no siempre es cierto. Entonces, debido a esa cantidad de información, a las diferentes variables que explican
a veces explícita y otras implícitamente, el comportamiento de los rendimientos. Por eso a veces es prácticamente imposible tener una medida del rendimiento esperado y la inversión estándar de una inversión cualquiera. Hablando del riesgo país, que en términos generales se mide por la sobretasa que paga un país por sus bonos en relación con la tasa que paga el Tesoro de los Estados Unidos. Esa diferencia que existe entre el rendimiento de un título público emitido por el gobierno nacional y un título de características similares emitido por el Tesoro de los Estados Unidos es lo que se llama el spread. Se asume que los bonos de los Estados Unidos no tienen riesgo alguno. O sea, se asume en la comunidad económica y financiera internacional que los bonos de los Estados Unidos son un bono seguro, son una inversión segura. Para que no sea muy rentable, pero es una inversión segura porque están avalados por el gobierno de los Estados Unidos y por el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Así que la diferencia que existe entre el rendimiento de un título público emitido por un gobierno y el de uno de características similares refleja el grado de riesgo que tiene, en este caso, el título emitido por el gobierno nacional. Eso es lo que se conoce como spread, que es una sobretasa que el inversionista exigirá antes de soltar los recursos y que se le tiene que garantizar. Hablábamos hace un rato que con el correr del tiempo, esos dos términos, riesgo país, se transformó en una forma en la cual desde las oficinas de la banca multilateral se ejerce presión en los países, particularmente latinoamericanos y africanos, como una expresión evidente del poder de influencia de esos actores. Te dirá, ¿cómo así? Sí. De una u otra manera, las agencias internacionales, la banca internacional, tiene injerencia en algunas decisiones de política económica al interior de los países. Ustedes han visto que en particular el Banco Mundial ha enfatizado desde hace varios años en la necesidad de actualizar el sistema tributario colombiano, de hacer del sistema tributario colombiano un sistema ágil, veraz, capaz de recaudar o de detraer del sector productivo, de las familias y de los habitantes recursos suficientes. ¿Recursos suficientes para qué? Para poder pagar el servicio de la deuda. ¿Sí? O sea, esa es una de las razones por las cuales, en particular en este país, el Banco Mundial ve como una variable indispensable o un aspecto indispensable la capacidad de generación de recursos del Estado vía impuestos. A veces uno dice, no, pero es que este gobierno viene con una reforma tributaria, o hemos visto gobiernos que en 4 años tienen 3 reformas tributarias. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Lo que no se sabe es el tipo de presiones que al interior del equipo de gobierno se ejercen desde afuera. El indicador de riesgo más utilizado es el EMBI, que es Emerging Markets Bond Index, que es elaborado y publicado por Morgan. Morgan es una calificadora a nivel mundial de riesgo, una calificadora de riesgo quizá la más conocida, y mide la diferencia de la tasa que pagan los bonos de dólares emitidos por países emergentes y los bonos americanos considerados cero riesgo. Esos son los que se llaman los T-Bond o Treasury Bond, ¿sí? Que son exactamente T-Bond, los bonos del Tesoro, del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Esa diferencia en tasa es lo que se llama el spread y se mide por medio de puntos básicos. Cada 10 puntos representan una sobretasa del 1%. O sea, punto básico igual a un 1%. O sea, las tasas pueden tener hasta 2 cifras decimales. Hablemos un poquito de la situación de Colombia. ¿Cómo es el panorama actualmente en cuanto a ser considerado un
país con alto o bajo riesgo. Hasta ahora, la calificación que han dado las calificadoras internacionales y la banca de inversión internacional ha sido una calificación aceptable, hasta ahora. Pero se ha visto la desmejora en la confianza en este país. Desmejora que se ha visto, uno, por las decisiones erráticas del actual gobierno, por ciertas propuestas que las agencias internacionales dicen es una propuesta que políticamente suena muy bonito, pero que no es financiera ni económicamente realizable. Desconfianza también porque no se tiene claridad política y jurídica para preservar la inversión internacional. Desconfianza en el país también porque hemos visto que las instituciones, o mejor, el gobierno, ha permitido que las instituciones se menoscaben por algunos escándalos que se han presentado, escándalos a veces de carácter político, de carácter personal, etcétera, que de una u otra manera merman y menoscaban la imagen y la confianza en el gobierno. Pero también por el crecimiento de la violencia en campos y ciudades, particularmente en los últimos 2 años, 3 o 4 años, mejor, se ha visto el incremento en la violencia tanto en ciudades como en los campos. Y eso hace que no se tenga mucha confianza en el país. Y a su vez eso hace que se reduzca el nivel de inversión foránea, o sea, que se reduzca el flujo de recursos de inversión hacia Colombia, recursos de inversión en inversión directa o en inversión financiera, y a su vez eso hace que se desmejoren las variables económicas del país, como cuáles, como la inversión extranjera, como el Producto Interno Bruto, como el ingreso nacional, entre otros. Así que para el caso que nos atañe, para el paso 2, he querido dejar aquí en la web este concepto de, del riesgo país como un complemento al tema que estamos tratando, un complemento a lo que estamos estudiando en este paso 2. No sobra decir que, volviendo ya a las tareas del curso, estamos hablando del sistema administrativo de riesgo operativo y estamos viendo también la aplicación del SARO, sistema administrativo, a una entidad financiera. Espero que los estudiantes que no hayan participado participen activamente porque ya vamos prácticamente en la mitad del periodo de este paso 2 y a los que han participado, he visto algunos que han participado decididamente de manera muy activa, mis felicitaciones y espero que continuemos igual. No siendo otro el objeto de la presente, les deseo una buena noche. Les deseo los mejores éxitos y espero que todos podamos alcanzar las metas y objetivos propuestos para este curso. Muchos éxitos a todos. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego.